Estás fuera, Teresa. Tu reemplazo ya está en tu oficina. Mauricio Reyes deslizó un sobre blanco de liquidación sobre la mesa de conferencias exactamente a las 4:58 de un viernes por la tarde. Miré el sobre, luego a Mónica Beltrán de Recursos Humanos. Ella no me sostuvo la mirada. Mi nombre es Teresa Morales. Tenía 43 años, era directora de continuidad de clientes y entrega de programas en Grupo Sistemas Cumbre, y había pasado 16 años evitando que sus proyectos más difíciles colapsaran. Si alguna vez has visto que la lealtad se confunda con debilidad, quédate conmigo. 5 minutos después de que Mauricio me despidiera, Grupo Sistemas Cumbre perdió el contrato más grande de su historia. Mauricio se reclinó. Esta empresa necesita líderes que ejecuten, no personas que cuestionen cada decisión que toma Esteban. Esteban era su hijo. Se había unido a Grupo Sistemas Cumbre 11 meses antes con un título en negocios, sin experiencia de campo y con un puesto ejecutivo creado especialmente para él. Mantuve un tono de voz neutral. Cuestioné el lanzamiento porque 14 centros de distribución no aprobaron la revisión de preparación. No reprobaron, dijo Mauricio. Tú te negaste a aprobarlos. Los turnos nocturnos no están capacitados. 4 sitios todavía tienen pruebas de seguridad sin resolver. 2 sistemas de almacenes están perdiendo datos de inventario. Firmar esa certificación sería una mentira. Mónica finalmente levantó la vista. Esta reunión no es para debatir el proyecto. Por supuesto que lo era. Me estaban despidiendo porque no firmaría mi nombre debajo de una mentira. Mauricio tocó el sobre. Tu precaución se ha vuelto más cara que tu contribución. Esa oración dolió más de lo que le permití ver. Había pasado 4 años construyendo el programa de la red de distribución de Roble, un contrato nacional de automatización de 2.100 millones de pesos que involucraba docenas de instalaciones, múltiples proveedores y cientos de empleados. Ahora Mauricio hablaba como si yo lo hubiera estado retrasando para llamar la atención. Un suave sonido provino de mi computadora portátil. Mi acceso había sido desactivado. A través de la pared de cristal, vi a un oficial de seguridad esperando cerca de la puerta. Coloqué mi credencial junto al sobre. Quiero el motivo de despido por escrito. Lo encontrarás adentro, dijo Mónica. Abrí la primera página. Falta de alineación con la dirección ejecutiva. Mauricio sonrió. ¿Exacto? Doblé el papel con cuidado. Roble ya aprobó el plan de sucesión. Su sonrisa se tensó. Los clientes hacen negocios con empresas, Teresa. No con empleados individuales. El contrato exige un aviso con 30 días de anticipación antes de retirar a la administradora ejecutiva del programa. Tenemos abogados. Roble también los tiene. Por primera vez, Mónica se removió en su silla. Mauricio la ignoró. Esteban tomará el control de inmediato. Tienes prohibido contactar al cliente, a los proveedores o a tu antiguo equipo. Seguridad te escoltará a la salida. La puerta se abrió y Esteban entró sosteniendo una llave nueva de la oficina. ¿Ya terminamos?, preguntó. Entonces, la computadora portátil de Mauricio emitió un sonido agudo de notificación. Él bajó la mirada. El color desapareció de su rostro antes de que llegara a la segunda línea. Mónica se inclinó hacia la pantalla. El asunto decía, aviso formal de rescisión, Acuerdo Nacional de Automatización Roble. El correo electrónico provenía de Andrea Treviño, vicepresidenta ejecutiva de Roble. Citaba 3 incumplimientos graves: retirar a la administradora ejecutiva del programa designada sin previo aviso, intentar certificar instalaciones que no estaban listas y no proporcionar un sucesor aprobado. El contrato de 2.100 millones de pesos quedaba rescindido con efecto inmediato. La sala se quedó en silencio. Esteban bajó la llave. Mauricio actualizó la pantalla como si las palabras pudieran cambiar. Luego me miró. ¿Qué les dijiste? Nada hoy. Seguridad me acompañó hacia los elevadores. Detrás de nosotros, las sillas rasparon el suelo y las voces se elevaron. Mauricio salió corriendo al pasillo. Teresa, detente. ¿Qué hiciste? Me giré una vez. Ellos ya sabían lo que estabas planeando.
Las puertas del elevador se cerraron en su cara. Y fue entonces cuando mi final en Grupo Sistemas Cumbre se convirtió en el comienzo de su pánico. 16 años antes, Grupo Sistemas Cumbre no se parecía en nada a la empresa que me despidió. Ingresé a los 27 años como analista de implementación. Grupo Sistemas Cumbre tenía menos de 100 empleados y un fundador que nos conocía por nuestro nombre. Yo creía que el trabajo duro creaba seguridad. Creía que la lealtad se notaba incluso cuando no se elogiaba. Sobre todo, creía que si me volvía lo suficientemente útil, nadie podría tratarme como alguien desechable. Durante mucho tiempo, esa creencia pareció cierta. Cada vez que fallaba un lanzamiento de software, me enviaban a mí. Cada vez que un gerente de almacén amenazaba con cancelar, yo tomaba la llamada. Los equipos de ventas prometían características que el departamento de ingeniería no había terminado, luego me pasaban al cliente enojado y decían, Teresa encontrará la manera. Por lo general, lo hacía. Aprendí cómo se comportaban los sistemas de los almacenes a las 3 de la mañana cuando comenzaban las alarmas y los expertos del turno matutino estaban dormidos. Aprendí que proveedores respondían a las llamadas de emergencia y que ejecutivos desaparecían cuando una fecha límite se volvía peligrosa. Un invierno, pasé 6 fines de semana seguidos dentro de un centro de distribución helado porque un sistema de rastreo seguía asignando el mismo envío a 2 plataformas de carga. El vicepresidente de ventas presentó la recuperación como un éxito de su liderazgo. Me dije a mí misma que el trabajo importaba más que el crédito. Ese fue mi primer error. Mi hija, Valeria, creció sabiendo que mi teléfono podía interrumpir cenas, cumpleaños y eventos escolares. Me perdí su presentación musical de segundo de secundaria porque un lanzamiento para un cliente falló en Querétaro. Para cuando llegué, el auditorio estaba oscuro y ella estaba sentada afuera con el estuche de su instrumento. Sonrió y dijo, «¿Está bien, mamá?» No estaba bien. Más tarde, cuando mi madre fue hospitalizada después de la muerte de mi padre, respondí la llamada de un proveedor desde el pasillo afuera de su habitación. Susurraba los números de producción mientras veía a una enfermera ajustar su tubo de oxígeno. Grupo Sistemas Cumbre me agradeció con un correo electrónico. Me quedé porque el salario pagaba nuestra hipoteca. El seguro médico ayudaba a cubrir los cuidados de mi madre. Más tarde, mis ingresos ayudaron a pagar la colegiatura universitaria de Valeria, pero esas no fueron las únicas razones. Yo había capacitado a la mitad del equipo del programa. Los gerentes de proyectos me llamaban antes de las reuniones difíciles con los clientes. Los ingenieros me mostraban las preocupaciones que temían que los líderes de alto rango descartaran. Los coordinadores de sitio confiaban en que, si reportaban un problema, yo no los culparía por ello. Me sentía responsable de esas personas. El fundador de la empresa me dijo una vez, «Tú entiendes la entrega de proyectos mejor que nadie aquí. Algún día dirigirás toda la división». Luego se jubiló y Mauricio Reyes se convirtió en director general. A Mauricio le gustaban los pronósticos audaces, los anuncios dramáticos y las diapositivas de presentación impecables. Creía que la confianza podía resolver casi cualquier problema operativo. Cuando yo evitaba un fracaso, me elogiaba en privado. «Teresa, sabía que lo manejarías». Pero en las reuniones de la junta directiva, mi trabajo se convertía en el plan de recuperación del equipo de liderazgo. Hombres con menos experiencia ascendieron a puestos de vicepresidente. Yo recibía equipos más grandes, cuentas más difíciles y otra promesa de que mi ascenso se discutiría después del próximo trimestre. Después de un año difícil, Mauricio redujo mi aumento esperado y lo llamó un sacrificio compartido. 3 meses después, anunció un nuevo programa de bonos ejecutivos. Me di cuenta, pero simplemente no me fui. Esa era mi debilidad emocional. Confundí la resistencia con la lealtad. Pensé que cada fin de semana perdido y cada cuenta rescatada se estaban registrando en alguna parte. Creía que llegaría un momento en que la empresa vería todo lo que yo había soportado y diría, «Lo valoramos». En cambio, Mauricio aprendió que yo limpiaría el desastre, aceptaría el puesto inferior y volvería el lunes por la mañana. 4 años antes de que me despidiera, Grupo Sistemas Cumbre ganó la oportunidad de competir por el proyecto más grande que jamás había visto. La red de distribución de Roble quería un socio nacional de automatización de almacenes. La primera prueba piloto fue un desastre. El inventario desaparecía de las pantallas en tiempo real.
La robótica se detenía durante el cambio de turno. Los gerentes de almacén rechazaron el plan de capacitación. Para el viernes por la noche, los ejecutivos de Roble estaban listos para terminar las negociaciones. Mauricio me llamó a su oficina. No me preguntó qué había salido mal. Señaló el informe del piloto fallido y dijo: arregla esto antes del lunes o perderemos el trato que cambiará a esta empresa. Luego agregó la frase que debería haberme advertido: no te preocupes por quién se lleva el crédito, solo sálvalo. La oportunidad Roble no comenzó como una victoria. Comenzó con una sala llena de gente enojada y un sitio piloto que había dejado de confiar en nosotros. La red de distribución de Roble operaba docenas de almacenes importantes en todo el país. Querían un sistema conectado para el seguimiento de inventario, robótica, visibilidad de envíos y control del sitio. Si Grupo Sistemas Cumbre tenía éxito, el proyecto tendría un valor de 2.100 millones de pesos durante varios años. Nuestro primer piloto casi mata el trato en una semana. El equipo de software culpó al proveedor del equipo físico. El proveedor del equipo físico culpó a la red de almacenes. Los gerentes de sitio dijeron que el plan de capacitación no coincidía con sus turnos reales. Durante una prueba nocturna, el sistema robótico se congeló mientras los registros de inventario continuaban moviéndose. Mauricio voló hasta ahí y dio una presentación pulida sobre innovación y alianzas. Luego Andrea Treviño, vicepresidenta ejecutiva de Roble, le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué sitios pueden lanzarse de manera segura y qué evidencia respalda esa respuesta? Mauricio miró a su equipo. Nadie respondió. Así fue como ingresé al proyecto. Durante 12 semanas, viajé entre los centros de distribución, las oficinas de los proveedores y el piso de ingeniería de Grupo Sistemas Cumbre. Hablé con los operadores de montacargas, los supervisores nocturnos, los gerentes de seguridad, los ingenieros de software, los capacitadores y los equipos de finanzas. No les pregunté qué se veía bien en una diapositiva. Les pregunté qué fallaría a las 2 de la mañana. Las respuestas se convirtieron en un sistema que llamé la matriz de continuidad. Conectaba cada sitio, fecha límite, proveedor, prueba de seguridad, requisito de personal, registro de capacitación y dependencia técnica en un marco controlado. Una instalación no podía avanzar solo porque un ejecutivo quisiera un mejor informe trimestral. Solo avanzaba cuando operaciones, seguridad, ingeniería y Roble firmaban el mismo registro de preparación. Al principio, algunos ejecutivos de Grupo Sistemas Cumbre lo odiaron. La matriz exponía el trabajo faltante. Mostraba cuando las promesas de ventas eran imposibles. Registraba quién aprobaba un cambio y qué evidencia utilizaban. No había lugar para esconder una mala decisión detrás de un lenguaje seguro. Andrea entendió su valor de inmediato. No confiaba en mí porque siempre le llevara buenas noticias. Confiaba en mí porque nunca ocultaba las malas noticias. Si un proveedor se atrasaba 3 semanas, se lo decía. Si un sitio carecía de personal capacitado, le mostraba los registros. Luego le presentaba un plan de recuperación con responsables, fechas y consecuencias. Una vez, un lanzamiento regional tuvo que retrasarse 9 días. Mauricio quería que lo llamara a un ajuste de cronograma. Le dije a Andrea: no estamos listos. Lanzar ahora pondría en riesgo el flujo de envíos. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: gracias por decirlo claramente. Esa oración importaba más de lo que Mauricio entendía. Roble dejó de verme como una empleada de Grupo Sistemas Cumbre que daba actualizaciones. Me veían como la persona que protegía la verdad dentro del programa. Durante las negociaciones finales del contrato, el equipo legal de Roble agregó una disposición de persona clave. Fui nombrada administradora ejecutiva del programa. La cláusula requería que Grupo Sistemas Cumbre diera un aviso con 30 días de anticipación antes de destituirme, nominara a un sucesor igualmente calificado, obtuviera la aprobación por escrito de Roble y mantuviera el proceso de preparación que yo había establecido. Una violación grave le otorgaba a Roble el derecho a rescindir el contrato. Le expliqué esa cláusula a Mauricio, a Recursos Humanos, a nuestro asesor legal y a la junta directiva más de una vez. También documenté todo. La matriz de continuidad no era un laberinto privado que solo yo pudiera entender. Cada decisión tenía un registro. Cada procedimiento tenía instrucciones.
Si alguna vez Grupo Sistemas Cumbre me reemplazaba adecuadamente, el programa podría continuar. Mi valor no eran contraseñas ocultas o archivos secretos. Era mi criterio. Yo sabía cuando un retraso era inconveniente y cuando era peligroso. Sabía que promesas de los proveedores eran confiables, que gerentes hablarían con honestidad y que advertencias técnicas no se podían ignorar. Roble no firmó porque confiara en el logotipo de Grupo Sistemas Cumbre. Firmó porque la estructura que yo construí hizo que las promesas de Grupo Sistemas Cumbre fueran creíbles. Cuando se anunció el contrato, Mauricio se paró en un escenario frente a la junta directiva y lo llamó el resultado de un liderazgo ejecutivo audaz. Mi nombre apareció una vez en la última diapositiva, debajo de una lista de 22 miembros del equipo. Me dije a mí misma que no importaba. Luego Mauricio sonrió y presentó a Esteban Reyes como el nuevo vicepresidente de entregas nacionales de Grupo Sistemas Cumbre. La sala aplaudió. Después, Mauricio me llevó a un lado y bajó la voz. Tu primera prioridad es preparar a Esteban para liderar a Roble. Miré al otro lado del salón a su hijo, quien aceptaba felicitaciones por un programa en el que nunca había trabajado. ¿Qué quieres exactamente que le enseñe?, pregunté. Mauricio sonrió. Todo lo que sabes. Intenté que funcionara. Esa es la parte que la gente malinterpreta. No resentía a Esteban porque fuera el hijo de Mauricio. Resentía lo que hacía con una autoridad que no se había ganado. Construí guías de capacitación para él. Lo agregué a las revisiones de sitios. Le expliqué la matriz de continuidad y por qué una sola aprobación de seguridad omitida podía retrasar toda una secuencia regional. Esteban asistió a 2 sesiones, faltó a 3 y se fue temprano de otra para un almuerzo con inversionistas. Durante su primera visita al almacén, un supervisor nocturno le explicó que la mitad del turno no había completado la capacitación del sistema. Esteban asintió. Aprenderán más rápido una vez que entremos en operación. Lo corregí en privado. No usamos un centro de distribución activo como salón de clases. Él sonrió. Por eso Mauricio dice que eres demasiado cautelosa. Pronto comenzó a cambiar fechas en las presentaciones ejecutivas sin cambiar el trabajo que la respaldaba. Una recuperación de 6 semanas se convirtió en 3 semanas. Un riesgo con un proveedor se convirtió en un retraso menor. Los sitios marcados en rojo en la matriz de continuidad aparecían en verde en sus diapositivas. Luego le prometió a Roble que 14 instalaciones se lanzarían antes de que terminara el trimestre. Me enteré durante una llamada con el cliente. Andrea me preguntó, Teresa, ¿respaldas el cronograma de 14 sitios? Esteban respondió primero. ¿Lo hace? Su equipo está afinando los detalles. Sentí que todas las personas en la llamada esperaban a que yo estuviera de acuerdo. No respaldo ese cronograma, dije. Varios sitios tienen fallas de preparación sin resolver. Esteban silenció la línea y se volvió hacia mí. ¿Qué haces respondiéndole al cliente? Acabas de hacerme quedar como un improvisado. Anunciaste un cronograma que nunca fue aprobado. Después de la llamada, le envié a Mauricio un informe detallado. 4 sitios tenían pruebas de seguridad incompletas. 3 tenían integraciones inestables. 5 carecían de cobertura capacitada en el turno nocturno. 2 proveedores no habían confirmado las fechas de entrega. Recomendé lanzar 3 instalaciones primero, para luego expandirnos después de verificar el rendimiento. A la mañana siguiente, Esteban presentó mi plan de recuperación en fases a la junta directiva. Eliminó mi nombre, cambió 3 fechas y lo llamó su estrategia acelerada de entrega nacional. Cuando mostró una diapositiva afirmando que los 14 sitios estaban en marcha, hablé. Ese número no está respaldado por los registros de preparación. La sala se quedó en silencio. El rostro de Mauricio se endureció. Después, me siguió al pasillo. Avergonzaste a Esteban. Corregí información falsa. Él es el líder ejecutivo. El contrato no cambia por su título. Esa frase me costó más de lo que entendía. 2 días después, Mauricio colocó un formulario de certificación en mi escritorio. Afirmaba que los 14 sitios cumplían con los requisitos operativos, de seguridad, de personal y de integración. No lo firmaron, dijo. No puedo. ¿Quieres decir que no lo harás?
La declaración es falsa. Mauricio se inclinó más cerca. Los altos directivos aceptan riesgos manejables. Las personas que no pueden hacer eso no pertenecen a la alta dirección. Le devolví el formulario deslizándolo por la mesa. Mi firma no está disponible para una decisión que no puedo defender. Su expresión cambió. No era enojo. Era cálculo. Esa tarde, envié los riesgos no resueltos a través del canal de cumplimiento de Grupo Sistemas Cumbre. Puse en copia al asesor legal y mantuve un lenguaje objetivo. La respuesta llegó rápidamente. Me retiraron de las reuniones con el cliente de Roble. Mi equipo comenzó a reportarle a Esteban. A los colegas se les dijo que me había vuelto territorial y resistente al cambio. El viernes, regresé del almuerzo y encontré a Esteban dentro de mi oficina. Mis libros estaban en una caja de cartón. La placa con su nombre ya estaba en el escritorio. Mauricio dijo que yo debería empezar a empacar. Me lo dijo a las 4:37 de la tarde. Una invitación de emergencia apareció en mi calendario, sala de conferencias de recursos humanos. Asistencia obligatoria. Revisé el portal de contratos por última vez. No se había enviado ningún aviso de 30 días a Roble. No se había presentado ninguna solicitud de sucesor. No se había recibido ninguna aprobación. Se preparaban para despedir a la persona nombrada en el contrato sin seguir un solo paso requerido. Cerré mi computadora portátil y me puse de pie. Durante 16 años, había esperado que Grupo Sistemas Cumbre reconociera mi peso en la empresa. A las 4:37, dejé de esperar. Y a las 4:58, entré a la reunión que les costaría 2.100 millones de pesos. Yo sabía lo que significaba la reunión a las 4:58 antes de entrar a la sala. Lo que Mauricio no sabía era que yo había pasado los 20 minutos anteriores asegurándome de que el registro no pudiera ser reescrito después de que yo me fuera. No borré archivos. No le bloqueé el acceso a nadie. No envié mensajes de enojo a Roble. Simplemente terminé mi trabajo como si un auditor estuviera parado detrás de mí. Primero, abrí la matriz de continuidad oficial y actualicé cada uno de los 14 sitios de lanzamiento propuestos. 4 seguían bloqueados por pruebas de seguridad incompletas. 3 todavía tenían conexiones de sistema inestables. 5 carecían de equipos capacitados en el turno nocturno. 2 estaban esperando la confirmación del proveedor. Junto a cada sitio, adjunté los informes más recientes y registré una oración clara, aprobación de la administradora ejecutiva del programa no concedida. Luego escribí un memorándum de transición. Se lo envié a Mauricio, a Esteban, a Mónica en Recursos Humanos, al asesor legal interno y a Jimena Garza, presidenta del Comité de Auditoría de la Junta Directiva. El memorándum no contenía acusaciones. Enumeraba los requisitos del contrato, la falta de aprobación del sucesor, los riesgos pendientes y las decisiones que el liderazgo había tomado a pesar de mis advertencias. Los hechos son más difíciles de atacar cuando se escriben sin enojo. Dejé todos los documentos de Grupo Sistemas Cumbre dentro de los sistemas de la empresa. Contraseñas, cronogramas, contactos de proveedores, notas de clientes y archivos de capacitación se quedaron donde pertenecían. Había pasado años creando documentación porque creía que ninguna empresa debía depender de la memoria de una sola persona. Conservé solo lo que legalmente tenía derecho a conservar. Mi contrato de trabajo, evaluaciones de desempeño, registros de compensación. Copias de mis propios informes de cumplimiento y documentos que demostraban que el método original de la matriz de continuidad había sido desarrollado por mí antes de que Grupo Sistemas Cumbre lo licenciara formalmente para el programa de Roble. Esa distinción importaba, pero no estaba pensando en la venganza. Estaba pensando en la supervivencia. A las 4:57, mi escritorio estaba limpio. Mi cuaderno personal estaba en mi bolso. La foto de mi hija estaba envuelta en mi bufanda para que el cristal no se rompiera. Luego entré a la sala de conferencias. 5 minutos después, la pantalla de Mauricio mostraba el aviso de rescisión de Roble. Él asumió que yo había llamado a Andrea porque esa era la única explicación que su mente podía aceptar. No entendía que Roble había integrado sus propias salvaguardas en el contrato. En el momento en que Recursos Humanos cambió mi situación laboral a despedida, el portal del contrato generó una alerta automática.
Yo estaba registrada como personal esencial designado. Mi despido activó una revisión de cumplimiento por parte de Roble. Su equipo legal verificó 3 cosas. ¿Había avisado Grupo Sistemas Cumbre con 30 días de anticipación? No. ¿Había presentado Grupo Sistemas Cumbre un sucesor igualmente calificado para su aprobación? No. ¿Había aceptado Roble un plan de transición? No. También vieron los registros de preparación que yo había actualizado minutos antes. 14 sitios estaban siendo empujados hacia el lanzamiento sin mi aprobación. Aunque varios tenían fallas abiertas de seguridad e integración. Andrea no necesitaba que yo le contara lo que había pasado. El sistema se lo dijo. A las 5:03, Roble envió el aviso de rescisión que ya habían preparado en caso de que Mauricio me despidiera o me obligara a firmar una certificación falsa. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que llegara al estacionamiento. Mauricio me llamó 3 veces. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz. En el 4º intento, respondí. ¿Qué hiciste?, exigió. Cumplí con mis responsabilidades. ¿Te pusiste en contacto con Roble? No, ellos cancelaron el contrato 5 minutos después de que ustedes terminaran mi empleo. Esa coincidencia provino de tu decisión, no de la mía. Su respiración se volvió agitada. ¿Arréglalo? Miré hacia atrás, al edificio de cristal de Grupo Sistemas Cumbre, donde había entregado 16 años de mi vida. Ya no trabajo para ti. Terminé la llamada. Una segunda llamada apareció casi de inmediato. ¿Andrea Treviño? Consideré dejar que sonara. Luego respondí. Su voz era firme. Teresa, necesito que sepas exactamente por qué lo terminamos. Y por primera vez esa noche, escuché la verdad de alguien que no tenía nada que ganar ocultándola. Andrea no me felicitó ni me pidió que celebrara la pérdida de Grupo Sistemas Cumbre. Dijo, tu despido fue el último incumplimiento. No fue el primer problema. Roble había estado observando los informes de Esteban durante semanas. Las fechas cambiaban sin evidencia. Los riesgos desaparecían entre las revisiones operativas y las presentaciones ejecutivas. Los gerentes de sitio recibían instrucciones contradictorias. Esteban también había intentado alejar las discusiones de aprobación del portal de contratos compartido y llevarlas a llamadas privadas. Estaban reemplazando la preparación verificada con presión ejecutiva. Andrea me dijo, no podíamos permitir que 14 instalaciones se convirtieran en sitios de prueba para cumplir la meta trimestral de alguien. Elegí mis palabras con cuidado. No puedo discutir información confidencial de Grupo Sistemas Cumbre. Lo entiendo, y no ayudaré a nadie a castigarlos. No te estamos pidiendo que lo hagas, respondió Andrea. El equipo legal de Roble había preparado el aviso después de que apareció el cronograma de lanzamiento en disputa. Mi despido activó la cláusula de persona clave y confirmó que el liderazgo de Grupo Sistemas Cumbre ignoraría las medidas de seguridad que protegían el lanzamiento. Antes de terminar la llamada, Andrea dijo, una vez que los límites legales estén claros, es posible que queramos discutir oportunidades de trabajo legítimas contigo. Le di las gracias, pero no me sentí poderosa. Me sentí desempleada. Por primera vez en 16 años, me desperté el sábado sin un teléfono de la empresa junto a mi cama. Todavía lo buscaba por costumbre. El siguiente pago de la colegiatura de Valeria vencía en 3 semanas. Los costos del cuidado de mi madre habían aumentado. Tenía ahorros, pero no los suficientes como para sentirme tranquila frente a una pelea legal o una reputación dañada. Mientras tanto, Grupo Sistemas Cumbre se estaba desmoronando. Una antigua gerente de proyectos me llamó el sábado por la mañana. Mauricio le dijo a la junta directiva que el aviso de Roble es un malentendido, me dijo. Dice que lo revertirán una vez que te reincorporen. No lo hicieron. Los abogados de Roble declararon que traerme de regreso no borraría el incumplimiento. Grupo Sistemas Cumbre había despedido a personal esencial sin previo aviso, ignorado el proceso de sucesión y presionado con afirmaciones de preparación sin fundamento. Para el domingo, 2 fabricantes habían suspendido la capacidad de producción reservada para el lanzamiento. Un proveedor de robótica solicitó garantías por escrito antes de enviar el equipo. El prestamista de Grupo Sistemas Cumbre preguntó cómo afectaría la pérdida del contrato a un paquete de financiamiento pendiente.
Luego, la aseguradora de desempeño solicitó los registros de riesgos. Fue entonces cuando el pánico se volvió peligroso para Mauricio. Esteban convocó a una reunión de emergencia del programa el lunes por la mañana. Según las personas que estaban en la sala, abrió la matriz de continuidad y la miró fijamente durante casi un minuto. La información estaba ahí. Yo había documentado todo, pero la documentación no es criterio. Esteban podía ver que el sitio 7 necesitaba confirmación del proveedor para que avanzara el sitio 12. No entendía por qué cambiar la secuencia podía interrumpir las pruebas en toda una región. Podía ver un almacén marcado en rojo. No podía explicar si el problema requería 2 días, 2 semanas o un rediseño. Cuando los gerentes de proyectos le pidieron dirección, los culpó. ¿Por qué no me informaron? Uno respondió: Teresa programó 4 reuniones informativas. Tú asististe a una. Al mediodía, los clientes más pequeños estaban llamando. Querían saber por qué Roble había cancelado su acuerdo y si los otros proyectos de Grupo Sistemas Cumbre estaban a salvo. Mauricio ordenó a Recursos Humanos y al departamento legal que me investigaran. Quería pruebas de que yo había interferido con Roble, me había negado a una transición o había retenido información. La investigación encontró lo contrario. Encontró mi memorándum de transición, registros completos del proyecto, 12 semanas de advertencias y la certificación que Mauricio me había ordenado firmar. Lo más perjudicial fue su correo electrónico a Esteban. Consigue la firma de Teresa. Los inversionistas necesitan que el cronograma completo se muestre como comprometido. Jimena Garza convocó una reunión de emergencia del comité de auditoría y exigió una revisión independiente. Mauricio respondió presionando a los empleados. 3 antiguos colegas me contactaron esa tarde. A cada uno se le había pedido que firmara una declaración en la que se afirmaba que yo me había resistido a la planificación de la transición y que mantenía el programa dependiendo de mí. Ninguno firmó. Un ingeniero le dijo a Recursos Humanos: ella documentó más que nadie aquí. A los directivos no les gustó lo que decía el documento. Sentada en la mesa de mi cocina, me di cuenta de que las personas a las que había protegido durante años estaban protegiendo la verdad sin que se los pidiera. Aún así, tenía miedo. Mauricio tenía contactos en la industria. Podía llamarme desleal o afirmar que yo había destruido la relación. Las personas poderosas pueden hacer que la honestidad salga cara. A las 6:14 de la tarde del lunes, Mauricio dejó un mensaje de voz. Teresa, las emociones estaban a flor de piel el viernes. Puede haber un camino de regreso que funcione para todos. Llámame esta noche. 10 minutos después, el abogado externo de Grupo Sistemas Cumbre me advirtió que no interfiriera con clientes, proveedores, empleados ni oportunidades de la empresa. Escuché el mensaje de voz de nuevo, y luego leí la amenaza. Me querían de regreso lo suficiente como para suplicar. Me temían lo suficiente como para amenazarme. El equilibrio de poder había cambiado. No llamé a Mauricio. Llamé a una abogada laboral. El nombre de mi abogada era Rebeca Salinas. Y lo primero que me dijo fue sencillo. No discutas con ellos por teléfono. Así que dejé de responderle a Mauricio directamente. Rebeca envió a Grupo Sistemas Cumbre una respuesta formal negando que yo hubiera interferido con Roble. También exigió la preservación de cada correo electrónico, registro de recursos humanos, presentación ante la junta directiva, informe de cumplimiento y mensaje relacionado con mi despido. Eso cambió el tono de Mauricio casi de la noche a la mañana. Su siguiente mensaje no me acusó de traición. Calificó el despido como una desafortunada ruptura en la comunicación. Luego llegó la oferta: reinstalación inmediata, puesto de vicepresidenta senior, el doble de mi salario anterior, un gran pago de retención, y autoridad total sobre el esfuerzo de recuperación de Roble. Incluso prometió que Esteban me reportaría a mí. Durante 16 años, había pedido que mi autoridad igualara mi responsabilidad. Mauricio lo ofreció solo después de perder 2.100 millones de pesos. Rebeca leyó la propuesta y me miró. No te quieren de regreso, dijo. Quieren tu nombre de regreso en el contrato. Tenía razón. Acepté una reunión, pero solo con la presencia de mi abogada. Jimena Garza y otro representante de la junta directiva asistieron.
Mauricio llevó a Esteban, a Mónica de Recursos Humanos y al abogado externo de Grupo Sistemas Cumbre. Mauricio comenzó con una expresión ensayada. Teresa, el viernes nos dejamos llevar por las emociones. Se tomaron decisiones con demasiada rapidez. Puse la carta de despido sobre la mesa. Esto dice que mi destitución fue aprobada con anticipación. Él miró a Mónica. Ella bajó la mirada. Mauricio continuó. Lo importante es corregir el malentendido. No hubo ningún malentendido. Coloqué la certificación de preparación falsa junto a la carta de despido. Luego agregué copias de mis advertencias sin respuesta, el memorándum de transición y la presentación a la junta directiva de Esteban que contenía mi trabajo sin mi nombre. La sala se quedó en absoluto silencio. Jimena se volvió hacia Esteban. ¿Por qué le dijiste a Roble que 14 sitios estaban listos? Esteban miró a su padre antes de responder. Necesitábamos mostrar impulso. Esa no fue mi pregunta. Él tragó saliva. Mi padre dijo que el cronograma tenía que verse agresivo. Grupo Sistemas Cumbre se estaba preparando para el financiamiento. Mauricio interrumpió. Eso no fue lo que dije. El investigador independiente sentado junto a Jimena abrió una carpeta. Tenemos el correo electrónico. Leyó en voz alta la instrucción de Mauricio. Consigue la firma de Teresa. Los inversionistas necesitan que el cronograma completo se muestre como comprometido. Esa sola frase despojó cualquier excusa. Mauricio se inclinó hacia adelante. Esta empresa estaba tratando de proteger miles de empleos. Respondí con calma. Intentaste proteger un pronóstico presionándome para certificar condiciones que no eran ciertas. El abogado de Grupo Sistemas Cumbre pidió un receso. Jimena se negó. Entonces Andrea Treviño apareció en la pantalla de la sala de conferencias. Había aceptado unirse por una sola razón, para exponer la posición de Roble claramente. Teresa no nos pidió que rescindiéramos el acuerdo, dijo Andrea. No nos animó a tomar medidas contra Grupo Sistemas Cumbre. Nuestra decisión fue el resultado de la destitución por parte de Grupo Sistemas Cumbre del personal esencial designado, el incumplimiento de los requisitos de sucesión y el intento de eludir los controles de preparación verificados. El rostro de Mauricio se tensó. Si Teresa regresa, Roble lo reconsiderará. No. Una sola palabra, sin dudar. Andrea explicó que Roble no restauraría el contrato original de 2.100 millones de pesos. El incumplimiento era demasiado grave y la confianza en el liderazgo de Grupo Sistemas Cumbre se había derrumbado. Sin embargo, Roble todavía necesitaba que el trabajo se completara. Planeaban invitar a firmas calificadas a presentar propuestas para un programa de recuperación más pequeño y por fases, con una supervisión más estricta. Luego Andrea miró directamente a la cámara. Socios Logísticos Pedregal ha expresado interés. También nos preguntaron si Teresa consideraría liderar su organización de entregas. Mauricio se volvió hacia mí. No puedes llevarte a nuestro cliente. Roble ya no es tu cliente, dijo Rebeca. Mauricio amenazó con hacer cumplir mis restricciones y exigir daños y perjuicios. Rebeca abrió mi contrato de trabajo. Grupo Sistemas Cumbre la despidió sin causa justificada, no cumplió con las disposiciones de compensación y no ha presentado pruebas de interferencia. No pueden despedirla por negarse a firmar una certificación falsa y luego impedirle que acepte un empleo legal. Jimena le ordenó a Mauricio que dejara de hablar. La junta directiva le impuso restricciones operativas inmediatas mientras la investigación continuaba. Esteban fue retirado del trabajo de recuperación de Roble. La oferta final de Mauricio permanecía sobre la mesa. El doble de salario, vicepresidencia senior, pago de retención, todo lo que alguna vez pensé que quería. Se la devolví. Un título ofrecido durante el pánico no puede reemplazar 16 años de respeto negado durante la estabilidad. Mauricio me miró fijamente, como si todavía esperara una negociación. No la hubo. Antes de que Andrea terminara la llamada, dijo que el nuevo programa de Roble necesitaría a alguien para diseñar los estándares de recuperación desde cero. Esta vez, mi nombre no estaría oculto en la última diapositiva. Esta vez, la autoridad sería mía. Socios Logísticos Pedregal no me entregó un título ceremonial.
Me contrataron como vicepresidenta de entregas y pusieron mi autoridad por escrito. Yo controlaba los estándares de preparación, los requisitos de personal, los informes para los clientes, la aprobación de lanzamientos y los procedimientos de escalamiento. Ningún ejecutivo de ventas podía cambiar un cronograma sin evidencia. Ningún líder senior podía anular los controles operativos y de seguridad en una reunión privada. Por primera vez en mi carrera, la responsabilidad y la autoridad pertenecían a la misma persona. También negocié una compensación que reflejara el trabajo. No porque quisiera demostrarle algo a Mauricio, sino porque finalmente había dejado de tratar el pago justo como algo que necesitaba ganar mediante el sufrimiento. Socios Logísticos Pedregal no recibió automáticamente el negocio de Roble. Competimos por él. Ayudé a preparar una propuesta de recuperación que fue honesta sobre el daño. No prometimos 14 lanzamientos antes de que terminara el trimestre. Propusimos 3 instalaciones primero, cada una con turnos capacitados, proveedores confirmados, aprobación de seguridad independiente y objetivos de rendimiento medibles. Si esos sitios tenían éxito, el programa se expandiría. Si no lo hacían, nos detendríamos y corregiríamos los problemas. Era más lento que la promesa de Mauricio. También era real. Roble seleccionó a Socios Logísticos Pedregal después de una revisión competitiva. El primer acuerdo fue más pequeño que el contrato perdido por Grupo Sistemas Cumbre, pero incluía hitos de expansión claros. Nos ganaríamos cada fase a través del rendimiento en lugar de promesas. Cuando Andrea llamó con la decisión, dijo, este es el primer plan que trata nuestros almacenes como operaciones reales de trabajo en lugar de diapositivas de presentación. Sonreí porque eso era exactamente lo que había pasado años tratando de explicar. Varias personas de Grupo Sistemas Cumbre aplicaron más tarde para trabajar en Socios Logísticos Pedregal a través de los canales de contratación normales. No tomé listas confidenciales ni recluté a nadie a espaldas de la empresa. Pero cuando aplicaron ingenieros calificados, gerentes de proyectos y coordinadores de sitios, dije la verdad sobre su trabajo. Construí el tipo de equipo que siempre había querido. Las personas recibían crédito público. La cobertura de emergencias era compartida. Los riesgos se podían reportar sin castigo. A los empleados subalternos no se les culpaba por las decisiones ejecutivas. Nadie tenía que perderse ningún evento familiar para demostrar compromiso. La investigación en Grupo Sistemas Cumbre continuó durante meses. Concluyó que Mauricio había tomado represalias en mi contra, ignorado los requisitos del contrato, presionado a los empleados para que apoyaran afirmaciones engañosas sobre la preparación e intentado usar mi firma para proteger una narrativa de financiamiento. Renunció como director general. Esteban perdió su puesto ejecutivo. Grupo Sistemas Cumbre sobrevivió, pero se redujo, reemplazó a varios líderes y reconstruyó su proceso de cumplimiento bajo la supervisión de la junta directiva. No celebré sus despidos. Demasiadas buenas personas ya habían pagado por decisiones que no tomaron. Mi victoria no fue su dolor. Fue la vida que construí después de irme. Un año después, estaba parada dentro de la tercera instalación modernizada con éxito de Roble. El turno nocturno había completado la capacitación. El sistema de inventario era estable. La secuencia robótica pasó todas las pruebas. A las 5:03 de esa tarde, el gerente del sitio dio la aprobación final. Miré la hora y recordé las puertas del elevador cerrándose en Grupo Sistemas Cumbre. Valeria había terminado su carrera. El cuidado de mi madre estaba asegurado. Mi teléfono ya no sonaba a la medianoche porque un ejecutivo había prometido algo imposible. Durante años, creí que la lealtad significaba quedarme hasta que alguien finalmente reconociera mi valor. Estaba equivocada. La lealtad sin respeto es solo un permiso para que te sigan usando. Grupo Sistemas Cumbre no perdió 2.100 millones de pesos porque una empleada se fue. Perdió el contrato porque sus líderes confundieron la documentación con la negatividad, la precaución con la debilidad y la autoridad con la competencia. A las 4:58, Mauricio creyó que estaba eliminando un obstáculo. A las 5:03, aprendió que yo había sido la razón por la que Roble confió en ellos desde el principio. Esos 5 minutos no destruyeron mi carrera. Pusieron fin a la parte de mi vida en la que seguía pidiendo a las personas equivocadas que me vieran. Y comenzaron la parte en la que nunca tuve que volver a pedirlo.